el misterio del reposo cósmico y las enseñanzas ocultas de la resurrección. Existe una profunda y profética sincronía en el diseño divino que pocos logran percibir a simple vista. El Maestro Yeshua fue crucificado un viernes, el llamado Día de la Preparación, provocando de forma deliberada que su muerte sepulcral coincidiera de manera exacta con el inicio del Shabbat. Para el Padre Celestial, la santidad de este día era tan fundamental e inamovible que lo estableció perpetuamente en el cuarto mandamiento de la ley de la Torá, ordenando no solo un cese absoluto de actividades, sino dictando explícitamente que ese era un día consagrado para que la persona se santificara y santificara activamente ese tiempo para el Señor. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habite dentro de tus puertas harían obra alguna. Al tener esta preparación tan profunda, se comprende claramente que el ayuno, la oración y la búsqueda de la conexión con el Altísimo, ejecutados específicamente en el Shabbat, entregan una fortaleza espiritual inquebrantable a las almas. Para comprender con exactitud este diseño, es fundamental aclarar cómo se mide el tiempo bíblico y profético, desmantelando la confusión del calendario moderno. En la antigüedad, los días no cambiaban a las 12 de la madrugada, sino que concluían y comenzaban estrictamente a las 6 de la tarde, con la caída del sol. Así, el viernes a las 6 de la tarde terminaba el ciclo e iniciaba la transición inmediata hacia las 24 horas del sábado. Por lo tanto, quien guarda el Shabbat, comienza a consagrarlo en la tarde del viernes. La medianoche no marca el fin ni el inicio de un día, ya que el ciclo de 24 horas corre de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del día siguiente. La hora de las 12 de la madrugada posee una naturaleza totalmente distinta. No es un cambio de fecha, sino la mitad exacta del ciclo de la noche, funcionando como un equinoccio espiritual y terrenal. Es una hora altamente susceptible donde el mundo de las tinieblas y el plano terrenal tienen un encuentro directo, y donde las fuerzas oscuras se rebelan y levantan su guerra aprovechando la densidad de la noche. Sin embargo, este ataque es cortado y confrontado a las 3 de la madrugada, un número y una hora elegida y activada por el Señor, donde el mismo Espíritu Santo instruye y despierta a sus escogidos para que entren en intercesión profunda, haciendo frente con autoridad celestial a todo lo que las tinieblas sembraron a la medianoche. Al morir el viernes por la tarde, Yeshua honró este mandamiento hasta en su propia muerte. Su cuerpo físico reposó estrictamente en la tumba, transformando el Shabbat simbólicamente en el luto cósmico definitivo. La creación entera fue invitada por el diseño divino a detenerse y a guardar un reposo espiritual obligatorio ante el cuerpo inerte del Hijo del Hombre, incitando a la humanidad a santificarse, a guardar el debido luto por el Señor y a reparar su velo espiritual. Coincidencialmente, tras acumular la fortaleza espiritual de ese reposo sagrado, Yeshua resucita al tercer día. Sin embargo, en un misterio que corre de atrás para adelante, ese tercer día, el de su gloriosa resurrección, coincide exactamente con el primer día de la semana, el domingo. Esto rompe por completo el orden lineal del tiempo. El tercer día no sigue la vieja secuencia, sino que se convierte simbólicamente en el día 1, marcando un inicio absoluto. Es el diseño divino rompiendo una estructura vieja para comenzar de nuevo. Un reseteo cósmico donde el primer día de la semana ya no es rutina, sino el símbolo del renacimiento, preparándonos con reverencia justo un momento antes de la gran manifestación de su poder. Sin embargo, este orden sagrado, perpetuo y eterno, fue drásticamente alterado por las dinámicas políticas de un simple mortal. En el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino emitió un decreto civil que cambió el curso de la historia religiosa de Occidente, imponiendo el domingo, dies solis o Día del Sol, como el nuevo día de descanso obligatorio en todo el imperio. Con este movimiento estrictamente político, Constantino mimetizó y tergiversó la fe original de los apóstoles, fusionando la conmemoración de la resurrección con el arraigado culto pagano al Sol Invictus. Es una impactante paradoja histórica que, hasta el día de hoy, la gran mayoría de las masas sigan cumpliendo fielmente las reglas civiles dictadas por un emperador romano, haciendo exactamente lo contrario al mandamiento eterno del Padre y a la costumbre santa que el propio Yeshua guardó, defendió y santificó durante su ministerio en la tierra. La respuesta a la excusa teológica: la ley no fue abolida, fue interiorizada. Ante esta verdad histórica, es común que muchas personas busquen excusas teológicas argumentando erróneamente que las leyes del Antiguo Testamento, incluyendo el Shabbat, fueron abolidas o clavadas en la cruz.
Sin embargo, este argumento cae por su propio peso ante las palabras explícitas del propio Maestro, quien declaró de forma contundente: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir». Mateo 5:17 de la mañana. Yeshua no eliminó los mandamientos eternos, sino que les dio su máximo y verdadero significado. Asimismo, muchos intentan justificarse argumentando de mala fe que el Maestro quebrantó el sábado al realizar sanidades en ese día. Quienes hacen esto repiten las mismas intenciones oscuras de los religiosos de aquella época que querían tergiversar el significado del día de reposo. Yeshua aclaró que lo que el Padre prohíbe taxativamente en el Shabbat son las actividades humanas cotidianas, el desgaste de las labores de la vida terrenal y los negocios ordinarios, pero jamás prohibió el operar de lo divino. Lo que Yeshua hizo en sábado fue sobrenatural, un acto de misericordia pura para sanar y restaurar la creación. Él no solo guardaba el sábado, él simbolizaba y era el Shabbat en persona. ¿Y qué no ha de hacer el Creador con su propia creación en su día santo? Lejos de anular la instrucción del Padre, el plan divino siempre contempló una transición superior, la transición hacia el nuevo pacto. En lugar de borrar la ley, el Creador estableció una promesa profética trascendental descrita en Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Es por esta razón exacta que las Escrituras enseñan que Él es quien pone en el creyente tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, y que el reino de Dios está dentro de nosotros. Al estar las leyes eternas establecidas e impresas directamente en el diseño interno del ser humano, se activa un testigo espiritual permanente. Por eso, cuando una persona realiza un acto que no va de acuerdo al espíritu, experimenta de inmediato una reprensión interna, un peso en la conciencia que le avisa que ha violado el orden divino grabado en su propio ser. Quien tiene la ley grabada en el corazón, no busca excusas para invalidar el día del Señor, sino que lo abraza por amor y revelación de los escogidos por el Altísimo. Este misterio de la ley interiorizada se conecta directamente con los acontecimientos finales y la naturaleza real de su segunda venida, la cual se describe proféticamente como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Contrario a las interpretaciones modernas y comerciales de la teología popular que hablan de un rapto de cuerpos materiales, la enseñanza original revela un arrebatamiento puramente espiritual. Cuando las Escrituras advierten que su venida será como un relámpago, no se refieren a un evento físico o a la desaparición masiva de trajes de carne, sino a la velocidad y fuerza con la que el Mesías vendrá a reclamar y extraer lo que ya le pertenece, la chispa divina y la ley viva que Él mismo depositó dentro de sus escogidos. El arrebatamiento es, en su sentido más estricto y literal, el acto en el que Él arrebatará las almas de los cuerpos terrenales. La materia corruptible no tiene cabida en las dimensiones eternas. Ningún cuerpo material o de carne y hueso puede heredar el reino espiritual ni es necesario que lo haga. La venida del Hijo del Hombre es la recolección de esa luz interior que fue sembrada en el corazón de los escogidos por el Altísimo. Los 40 días de iniciación mística según los textos antiguos. Tras romper las cadenas de la muerte al tercer día, el ministerio terrenal de Yeshua entró en su fase más madura, mística y misteriosa. Según los antiguos registros de la tradición ortodoxa etíope, celosamente conservados en la iglesia Tehuahedo, y manuscritos apócrifos y pseudoepígrafos post-resurrección como el Testamento de Nuestro Señor, la Epístula Apostolorum y los extensos discursos gnóstico-hebreos de la Pistis Sophia, los 40 días que el Mesías pasó en la tierra antes de su ascensión, no fueron utilizados para repetir las pábolas morales que predicaba a las multitudes, sino para impartir una revelación avanzada, profunda y directa a sus discípulos elegidos. A continuación, se descifran de manera amplia y detallada las cátedras espirituales que Yeshua dictó a puertas cerradas durante ese periodo. 1. La geografía del plano espiritual y el ascenso del alma. En textos como la Pistis Sophia, Yeshua instruyó detalladamente a los apóstoles sobre la compleja estructura de los cielos, las dimensiones intermedias y los reinos invisibles que componen el cosmos. Les reveló los mapas cósmicos que el alma humana debe recorrer inevitablemente tras dejar el cuerpo físico, describiendo con precisión los esquemas de los eones, las regiones de los arcontes gobernantes astrales, y las esferas de luz pura. Lejos de ser una enseñanza teórica, el maestro les transmitió conocimiento práctico de alta importancia. Les enseñó los nombres específicos,
las funciones y las jerarquías de las potestades espirituales que intentan desviar o aprisionar a las almas en su tránsito hacia el Altísimo. Yeshua no les dio esta información para infundirles temor, sino para otorgarles el derecho legal y las claves o sellos verbales sagrados indispensables, fórmulas de oración y decretos en lenguas celestiales, para desarmar y neutralizar a los gobernantes de las tinieblas, convirtiendo el tránsito del alma en un retorno limpio, seguro y directo hacia las moradas eternas del Padre. 2. La liturgia celestial y la conexión cósmica. En el documento antiguo conocido como el Testamento de nuestro Señor, se detalla minuciosamente cómo Yeshua instruyó a los discípulos en el orden correcto del culto místico y sacerdotal. El Maestro les explicó que la oración, el canto y la intercesión en la tierra no deben ser actos aleatorios o meramente emocionales, sino que deben alinearse de forma matemática y espiritual con la liturgia eterna que los ángeles, querubines y serafines ejecutan continuamente en el templo celestial. Yeshua les reveló el significado místico de las horas del día y de la noche, las frecuencias espirituales específicas de cada momento de intercesión, y cómo la verdadera adoración en el espíritu actúa como una llave que rasga el velo dimensional entre el plano físico y el eterno. Al enseñarles esta correspondencia cósmica, los discípulos aprendieron a abrir portales espirituales, para que la presencia del Espíritu Santo y el poder de la curación descendieran a la tierra de forma tangible, ordenada, milagrosa, y con una autoridad nunca antes vista. 3. El despertar del ojo espiritual y la gnosis hebrea. Durante estos 40 días, el Maestro abrió los ojos del entendimiento de los discípulos para que pudieran comprender las Escrituras desde una perspectiva puramente metafísica y espiritual, superior a la interpretación literal de los fariseos. Les enseñó a descifrar los códigos numéricos y las capas ocultas de significado en la Torá, los Salmos y los Profetas, revelando cómo cada relato histórico es en realidad un reflejo del microcosmos, el alma y el cuerpo del ser humano, conectado con el macrocosmos, la mente y la creación de Dios. Esta enseñanza se enfocaba en activar el ojo espiritual o el discernimiento superior, la intuición divina y la revelación directa. A través de esta iluminación, Yeshua les mostró cómo ver y experimentar el reino de Dios operando activamente en el tiempo presente dentro de ellos mismos, en lugar de concebirlo como una promesa política, terrenal o lejana en el futuro, transformándolos de simples seguidores en seres completamente conscientes de su herencia divina. 4. La organización de la comunidad de la luz. Finalmente, Yeshua dictó pautas administrativas y espirituales sumamente estrictas para la preservación, orden y protección de la doctrina de la asamblea primitiva, Eclesia. Instruyó a los apóstoles sobre la disciplina interna, los métodos correctos de ayuno consciente para purificar los canales del cuerpo, la unción con aceites consagrados y la sanación de los enfermos mediante la transmisión de energía espiritual a través de la imposición de manos cargadas de fe pura. De manera muy especial, les advirtió sobre la enorme responsabilidad de conservar estas enseñanzas profundas y místicas alejadas de las masas populares y de los sistemas religiosos corruptos, que no estaban listos ni purificados para comprenderlas. Yeshua estableció que este conocimiento sagrado de la resurrección debía transmitirse de forma oral y selectiva, únicamente a corazones limpios, probados en fuego y verdaderamente preparados para sostener la luz del reino sin corromperla. Conservar estas enseñanzas profundas y místicas alejadas de las masas populares y de los sistemas religiosos corruptos, que no estaban listos ni purificados para comprenderlas. Yeshua estableció que este conocimiento sagrado de la resurrección debía transmitirse de forma oral y selectiva, únicamente a corazones limpios, probados en fuego y verdaderamente preparados para sostener la luz del reino sin corromperla.